El espíritu de las leyes es una obra fundamental en la historia del pensamiento político y jurídico, escrita por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y publicada por primera vez en 1748. Este texto, que se compone de 31 libros, es una vasta y ambiciosa investigación sobre las leyes y su relación con diversas formas de gobierno, el clima, la religión, el comercio y otros factores sociales y culturales. Montesquieu, a través de su obra, se establece como uno de los precursores del liberalismo político y un crítico agudo del absolutismo, proponiendo la teoría de la separación de poderes, que tendría una influencia duradera en la configuración de las democracias modernas. En el espíritu de las leyes, Montesquieu no busca simplemente describir las leyes, sino entender el espíritu que las guía, es decir, las razones subyacentes que justifican su existencia y su estructura. Considera que las leyes no son simplemente mandatos autoritarios, sino expresiones de la sociedad y su contexto particular. A partir de esta premisa, Montesquieu argumenta que las leyes deben adaptarse a las características específicas de cada pueblo, incluyendo su geografía, clima, religión, nivel de riqueza, y las costumbres y tradiciones de sus habitantes. Uno de los conceptos más revolucionarios y perdurables del espíritu de las leyes es la teoría de la separación de poderes. Montesquieu observa la tiranía que resulta de la concentración de poder en una sola entidad, ya sea un monarca absoluto o una asamblea despótica. Para evitar este peligro, propone que el poder del gobierno se divida en tres ramas distintas: la legislativa, encargada de hacer las leyes; la ejecutiva, responsable de implementarlas y de la administración general del Estado; y la judicial, que interpreta las leyes y resuelve disputas legales. Esta separación no solo previene la acumulación de poder, sino que también establece un sistema de controles y equilibrios en el cual cada rama tiene la capacidad de limitar a las otras. Montesquieu basa su argumento en la observación de la Constitución inglesa de su época, que aunque no perfecta, le parece un ejemplo notable de cómo la distribución del poder puede evitar la tiranía y promover la libertad política. Además de la separación de poderes, Montesquieu introduce una clasificación de los gobiernos en tres tipos fundamentales: las repúblicas, que pueden ser democráticas o aristocráticas; las monarquías, gobernadas por un monarca sujeto a leyes fundamentales; y los despotismos, donde el poder es ejercido sin límites legales. Cada tipo de gobierno, según Montesquieu, tiene un principio motor que lo caracteriza: la virtud en las repúblicas, el honor en las monarquías y el temor en los despotismos. Esta clasificación no es meramente descriptiva, sino analítica, pues Montesquieu investiga cómo estos principios afectan la estructura y las leyes de cada tipo de gobierno, y cómo las desviaciones de estos principios llevan a la corrupción y decadencia de las formas políticas. Montesquieu también aborda el impacto del clima y la geografía en las leyes y los gobiernos. Esta idea, a menudo referida como determinismo climático, sostiene que las condiciones ambientales influyen en el carácter y las costumbres de las personas, y por ende, en las leyes que éstas adoptan. Montesquieu observa, por ejemplo, que los climas cálidos pueden inducir a los pueblos a ser más pasivos y serviles, mientras que los climas fríos fomentan la actividad y la independencia. Aunque esta teoría puede parecer simplista desde una perspectiva contemporánea, refleja el intento de Montesquieu de entender las leyes no como entidades abstractas, sino enraizadas en la realidad material y social de los pueblos. La obra de Montesquieu tiene un carácter comparativo y empírico. A través de un análisis meticuloso de las instituciones y las leyes de diferentes naciones y épocas, desde la antigua Roma hasta la Europa contemporánea de su tiempo, Montesquieu desarrolla una teoría política basada en la observación y el análisis histórico, en lugar de especulaciones abstractas. Este enfoque comparativo es uno de los primeros intentos sistemáticos de aplicar un método científico al estudio de las sociedades humanas y sus instituciones. La influencia del espíritu de las leyes es vasta y profunda.
La obra fue una inspiración clave para los padres fundadores de los Estados Unidos al redactar la Constitución, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y el sistema de controles y equilibrios. También influyó en los movimientos constitucionales de Europa, en particular durante la Revolución Francesa. Sin embargo, Montesquieu no fue simplemente un teórico de la libertad política, también fue un crítico de las pretensiones universalistas. En su visión, la diversidad de las leyes y formas de gobierno no solo es inevitable, sino deseable, pues cada sociedad tiene un espíritu propio que debe ser respetado y entendido. En resumen, El espíritu de las leyes es una obra de monumental importancia en la historia del derecho y la teoría política. Montesquieu no solo provee una herramienta crítica para entender y evaluar las leyes y los gobiernos, sino que también ofrece una visión de la política que reconoce la complejidad y diversidad de la experiencia humana. Su insistencia en la adaptación de las leyes a las circunstancias específicas y su defensa de la libertad a través de la limitación y distribución del poder son principios que continúan resonando en las democracias contemporáneas. A través de su análisis detallado y su comprensión profunda de la naturaleza humana y social, Montesquieu se establece como uno de los grandes pensadores de la tradición del liberalismo político y un pionero en el desarrollo de una ciencia política basada en el análisis empírico y la razón.